Hola, ¿qué tal? Para esta semana en la clase de inglés se va a trabajar el tema de Black Panther, que es el also, to and either. Para este tema es necesario recordar algunos de los temas de las páginas que hemos trabajado desde el ciclo escolar pasado. Ustedes podrán recordar este es el primer sitio web que trabajamos en línea el ciclo escolar pasado. Si ustedes observan, aquí aparece algunos de los temas que se van a recapitular para poder conocer este tema que se va a trabajar en esta semana. Necesitas revisar el verbo to be en presente, presente simple, lo que es los action verbs, lo que es la forma negativa, question form y los verbos en general. Todos estos temas ya se trabajaron. Estuve viendo, chicos, y la verdad sí me molestó el hecho de que en una clase muestra que tuvieron con un maestro le dijeron que ustedes no habían visto nada absolutamente de esto. Es muy fácil a veces decir una mentira, pero realmente acarrea bastantes problemas. En verdad, chicos, no estén mintiendo. Estos temas ya se vieron, los vieron conmigo. Estos son los temas y son los que les preguntó el maestro, los cuales sí vieron. Les voy a mandar los links porque tengo cómo demostrarlo. Necesitan ver esos temas de nuevo para poder dominar el tema de esta semana. Ese es uno de los sitios web. Todo esto que está en este sitio web está en presente simple. En el segundo sitio web que trabajamos, el ciclo escolar pasado, aquí está todo en pasado simple. Lo que necesitan recordar de esta página es el was were, que es pasado simple de verbo ser o estar, verbo to be. Está affirmative, que es las afirmaciones en pasado. Está lo que es negaciones e interrogaciones, lo que son las WH questions, que son las preguntas de reporteros, que es el what, who, where, which, when y todo eso. ¿Sí? Y además, bueno, se va a trabajar, esos son los sitios web que les había comentado. Les voy a pasar los dos links de las dos páginas web para que lo revisen de nuevo. Para quienes dicen que no se vieron esos temas, allí está claramente lo que debieron de haber sabido para poder trabajar en este tema. En las negaciones está partido esto en dos partes. En la primera parte tenemos lo que es el verbo to be. El verbo to be en negación, aquí tenemos para I, tú necesitas poner am, not. Para you, we y they necesitas el aren't. Para lo que es he, she and it es el isn't. En pasado, el verbo to be solamente tiene dos cambios. Para I, he, she and it, tú utilizas el wasn't. Y para lo que es el you, we y they, aparece el weren't. Estas dos cosas se vieron en los sitios web pasados que les acabo de mencionar en esta ocasión. Necesitan revisarlos en verdad. Para futuro, este tema para futuro no se trabajó en sí, pero está súper sencillo. ¿Por qué? Porque solamente tiene una forma. Por ejemplo, no importa quién sea la persona, ya sea I, you, we, they, he, she or it, no importa quién sea, necesitan ahí poner el will. Pero en negaciones, ese will cambia a want. Como es verbo to be, entonces sería won't be. ¿Sí? No importa quién sea la persona, siempre va a llevar won't be. Enseguida tenemos los verbos de acción. ¿Sí? En los verbos de acción funciona un poco diferente. Vamos a suponer que tenemos estos dos verbos, el verbo work y el verbo speak. Son verbos muy simples. En presente, en action verbs, en verbos de acción, verbos normales, pues bueno, vamos a comentar. Para I, you, we, they, pues tú dices I work, you work, we work, they work. Es el verbo normal. Pero cuando se trata de he, she and it, tú dices he works, she works, and it works. Eso se vio en el ciclo escolar pasado, en el sitio que les comenté. En negaciones, lo que hay que hacer es, cuando se trata de I, you, we, they, necesitas el don't, ¿sí?
y enseguida pones el verbo tal como está. Y en el caso del he, she and it, necesitas el doesn't. Y enseguida pones el verbo, pero ya no le pongas la S, como habíamos mencionado hace rato. El works ya no va a ser works, va a ser work. A la hora de tú poner doesn't, el verbo ya pasa automáticamente a ser normal, work. ¿Sí? Enseguida, en pasado simple, ya no importa quién sea la persona. Allí todos van a llevar el mismo auxiliar para pasado. Por ejemplo, en este caso, tanto don't como doesn't ya no va a haber diferencia. Ahora simplemente tú vas a colocar el didn't, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tenemos dos verbos, el verbo worked en pasado y el verbo spoke. Si ustedes observan al inicio donde dice action verbs, en la parte de acá, donde dice work y speak, el work en pasado simple cambia con ed porque es regular. En cambio speak cambia a spoke, ¿sí? Pero cuando tú lo dices en negación, tú pones el didn't y automáticamente al poner el didn't, tanto la ed como el cambio a spoke desaparecen, quedan normales, ¿sí? Por ejemplo, si yo dijera yo no trabajé, sería I didn't work. Yo ya no pongo I work, ¿sí? Y si quiero decir, por ejemplo, yo no hablé, I didn't speak. Ya no pongo spoke. ¿Por qué? Porque tengo didn't, ¿sale? Eso es para pasado simple. Verbos regulares, recuerdan la ed. Verbos irregulares, el cambio pues es diferente, ¿sale? Ya en futuro tenemos lo que es muy similar a lo del verbo to be. No importa quién sea la persona también. Y siempre se utiliza el will. Nada más que el will va a cambiar a want, igual como en el verbo to be. Solo que aquí pues tú vas a poner el verbo el que hayas usado. Por ejemplo, si estamos usando el verbo work y el verbo speak, solamente los colocas y listo. Por ejemplo, si quieres decir nosotros no trabajaremos, entonces sería we won't work. Si quieres decir ella no hablará, entonces sería she won't speak. Y así funcionaría entonces para esta forma. Enseguida tenemos otras formas. Estas son otras opciones. Por ejemplo, lo que es el can, would, should, could. Hay otros más, pero estos son los más populares. Estos, pues su forma negativa son solamente así. Can cambia can't. Would, wouldn't. Should, shouldn't. Could, couldn't. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a utilizar el segundo, que es would. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, la persona, no importa quién sea. Funciona más o menos como en el futuro, con el will. Es algo muy, muy similar ahí. Por ejemplo, no importa quién sea la persona. Colocamos wouldn't y el verbo que tú quieras. ¿Sí? Funciona parecido como en el futuro. Y pues esta es la explicación para lo que es esta regla.